Hubo un día en que los tiros sonaron bajo tierra, no en una esquina oscura de alguna colonia que los noticieros usan como fondo para hablar de inseguridad, no en un callejón sin nombre, adentro, en una estación del metro de la Ciudad de México, bajo el cruce de Avenida Revolución con Extremadura, a metros de donde cientos de personas esperaban su tren. Un hombre murió ahí. Los policías dijeron que era un ladrón. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más datos como estos. Dijeron que no hubo otra opción. Y la ciudad, como hace con tantas cosas que ocurren bajo tierra, lo procesó en silencio y siguió moviéndose. Pero esa muerte no fue lo más perturbador de lo que ocurre en Mixcoac. Lo más perturbador es lo que ocurre todos los días, sin disparos, sin titular, sin que nadie lo declare emergencia. Lo que ocurre cuando 4 andenes y 4 vías reciben el peso de 2 líneas completas de metro más, todo lo que el sistema no supo resolver en otro lado. Lo que ocurre cuando una estación construida para conectar termina convertida en el punto exacto donde todo se rompe. Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto. Línea 12, que nació para llegar hasta Tláhuac, pero que hoy termina aquí, de manera provisional, desde que un tramo entero de sus vías fue clausurado por riesgo de colapso. Una estación subterránea que no aparece en las conversaciones sobre las peores del sistema hasta que algo explota, hasta que alguien muere, hasta que el escándalo obliga a mirar hacia abajo, y entonces la ciudad voltea, ve lo que hay, y vuelve a mirar hacia otro lado. Eso es lo que hace Mixcoac especialmente difícil de sostener como tema. No es espectacularmente terrible, no colapsa de manera visible todos los días. Funciona en el sentido mínimo en que el sistema exige que algo funcione. Los trenes llegan, las personas suben, las personas bajan, el andén se vacía y se vuelve a llenar. Pero debajo de ese funcionamiento mínimo hay una fractura que lleva años agrietándose y que nadie ha querido reparar, porque reparar implicaría admitir primero que está rota. Esta es la historia de esa fractura, y empieza mucho antes de los tiros. Empieza en el momento en que alguien decidió que Mixcoac sería el final provisional de una línea que nunca debió terminar aquí. La línea 12 fue presentada como el orgullo del metro moderno de la Ciudad de México. Inaugurada en 2012 bajo la administración de Marcelo Ebrard, fue llamada la Línea Dorada. 20 estaciones, 20 kilómetros, una conexión que uniría el poniente de la ciudad con Tláhuac, una de las alcaldías más alejadas del centro, históricamente olvidada por el transporte masivo. La promesa era clara. El metro llegaba por fin a donde nunca había llegado. La ciudad se expandía hacia sus propios márgenes. El sistema crecía. Lo que nadie dijo en los discursos de inauguración era que la línea había sido construida con prisa, con presupuesto ajustado y con una supervisión técnica que años después resultaría ser insuficiente para lo que se venía. En 2014, apenas 2 años después de su apertura, la línea 12 comenzó a dar señales de que algo no estaba bien. Grietas en la estructura elevada, vibraciones anómalas, reportes de usuarios que describían sensaciones que no deberían existir en un tren subterráneo que en varios tramos corre sobre viaducto. Las autoridades respondieron con obras de mantenimiento, con declaraciones de que todo estaba bajo control, con la normalización institucional de lo que debería haber sido una alarma. Luego vino el 3 de mayo de 2021, un tramo del viaducto elevado de la línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco, colapsó. Eran las 10:30 de la noche. Un tren pasaba sobre él en ese momento.
26 personas murieron, más de 100 resultaron heridas. Fue el peor accidente en la historia del metro de la Ciudad de México y uno de los más graves en la historia del transporte masivo de América Latina. Y Mixcoac, que estaba en el otro extremo de esa línea, se convirtió de golpe en algo que nadie había planeado que fuera: el término provisional del Poniente, el punto final de una línea que quedó amputada, que perdió sus estaciones del Oriente y que hoy llega hasta aquí, a 4 andenes bajo Avenida Revolución, sin fecha clara de cuándo volverá a ser lo que prometió ser. Ese es el primer peso que carga Mixcoac, no el suyo, el de una tragedia que ocurrió en otro lado y cuyas consecuencias operativas terminaron depositadas aquí, en una estación que ya tenía suficiente con lo propio. Pero hay algo más, algo que existía antes del colapso y que el colapso solamente empeoró. 4 andenes suenan a suficiente, 4 vías suenan a margen, suenan a espacio, a capacidad, a un diseño que anticipó la demanda y le dejó ROM para crecer. No en Mixcoac. En Mixcoac, los 4 andenes son el escenario donde 2 lógicas de flujo distintas se encuentran todos los días, sin que nadie haya resuelto cómo deben coexistir. La línea 7 viene del norte, de El Rosario, cargada con todo lo que recoge en su recorrido por Tacuba, San Joaquín, Polanco, Constituyentes. La línea 12 viene del oriente, de lo que queda de su recorrido, desde que el tramo colapsado la dejó sin la mitad de su trayecto original. Las 2 corrientes convergen bajo Avenida Revolución, y la estación las recibe, las mezcla y trata de procesarlas en un espacio que funciona bien cuando el flujo es moderado y colapsa cuando el flujo es lo que siempre es en hora pico. Imagina el andén a las 7:15 de la mañana. El tren de la línea 7 llega. No viene vacío. Viene con la gente que subió en las 6 estaciones anteriores, que también tuvieron su propia afluencia, su propia presión matutina. Las puertas se abren y una parte del pasaje baja para hacer correspondencia con la línea 12. Al mismo tiempo, el andén de la línea 12 tiene personas que esperan desde antes de que ese tren llegara. Personas que calculan, con la precisión que da la repetición, cuántos trenes van a pasar llenos antes de que puedan subir a uno. El cruce de esos 2 flujos en un espacio subterráneo, con pasillos que no fueron diseñados para esa densidad simultánea, produce algo que los usuarios de Mixcoac conocen de memoria y que los planificadores llaman, en el lenguaje técnico que suaviza las cosas, conflicto de flujos peatonales. En el lenguaje de quien lo vive, se llama de otra manera. Se llama no poder caminar. Se llama empujón. Se llama ese momento en que el andén deja de ser un lugar de paso y se convierte en una masa que se mueve como puede, que respira como puede, que avanza como puede hacia una salida que no está lo suficientemente cerca. Y esto ocurre sin que haya ningún incidente, sin tiros, sin accidente, solo con el flujo normal de una estación que recibe más de lo que fue pensada para recibir. Ahora agrega el calor, agrega el ruido, agrega la velocidad con que el tiempo se vuelve una presión física cuando llegas tarde. Hay algo que se fractura en una persona cuando entiende que este no es un mal día, que es todos los días. Hay una pregunta que nadie hace en voz alta sobre Mixcoac, pero que está debajo de todo lo demás. ¿Por qué aquí? ¿Por qué una estación en la alcaldía Benito Juárez, en una de las zonas con mayor conectividad urbana de la ciudad, terminó convertida en términos provisional de una línea rota, en nodo de transferencia sin infraestructura suficiente, en el punto donde el sistema acumula lo que no supo distribuir en otro lado? La respuesta tiene 2 capas. La primera es técnica y ya la conoces. El colapso de la línea 12 dejó a Mixcoac
como el extremo funcional de un recorrido amputado. Eso es circunstancial. Eso puede cambiar cuando la línea se restaure, si es que se restaura, cuando alguien decida que ya es momento, si es que alguien lo decide. Pero la segunda capa no es circunstancial, es estructural, y es la que más duele. Mixcoac lleva años siendo una estación de correspondencia sin que la infraestructura de correspondencia haya crecido al ritmo de lo que la correspondencia exige. Dos líneas que se cruzan necesitan pasillos amplios, señalización que distribuya en lugar de confundir, tiempos de transferencia que no se vuelvan parte del tiempo de viaje de manera brutal. Necesitan que alguien haya pensado, antes de que el primer usuario llegara a hacer su transbordo, cómo van a fluir miles de personas en distintas direcciones dentro de un espacio subterráneo, sin que ese espacio se convierta en un punto de quiebre. Ese pensamiento existe en los manuales, existe en los estudios técnicos que las autoridades se encargan y que a veces se implementan y a veces duermen en un cajón hasta que algo malo los despierta. Lo que ocurrió en Mixcoac es lo segundo. Y aquí está el giro que esta historia lleva guardando desde el principio. El día que los policías abatieron a ese hombre dentro de la estación, los medios cubrieron el hecho como lo que era en la superficie. Un operativo, un ladrón, un disparo, una muerte. Lo cubrieron como un evento de seguridad pública dentro del metro. Como si el problema fuera ese hombre, ese momento, esa bala. Pero lo que nadie preguntó fue por qué el metro de la Ciudad de México es uno de los espacios donde la vulnerabilidad se concentra de manera tan predecible. ¿Por qué una estación que recibe ese volumen de personas, con esa densidad, con esa presión acumulada, con esa sensación de que el sistema no te protege, sino que simplemente te mueve, termina siendo también el lugar donde las personas más expuestas se encuentran con las peores versiones de lo que la ciudad tiene para ofrecerles? El hacinamiento no solo incomoda, el hacinamiento crea condiciones, crea sombras, crea momentos donde la vigilancia falla porque hay demasiado que vigilar y muy poco con qué hacerlo. Crea el escenario exacto donde quien quiere aprovecharse de otro encuentra la cobertura perfecta, la multitud. Mixcoac no produjo ese crimen, pero lo hizo posible de una manera que una estación bien diseñada, bien dimensionada, bien mantenida, habría dificultado. Eso es lo que el mapa no muestra. El mapa muestra líneas y estaciones y colores. No muestra lo que le cuesta a una persona estar ahí. Hay una imagen que quien conoce Mixcoac en hora pico nunca olvida del todo. Es el andén desde arriba, desde el punto exacto donde la escalera te da la primera vista completa antes de bajar. El mar de cabezas, el movimiento que no es caótico, pero que tampoco es ordenado, que es simplemente la suma de miles de personas tratando de ir hacia donde necesitan ir en el tiempo que les queda. El ruido que sube desde abajo como algo vivo, y la sensación, antes de que pongas el pie en el primer escalón, de que vas a entrar a algo que no te va a esperar. Esa imagen resume lo que Mixcoac es hoy. No un desastre declarado, no una tragedia en curso, algo más difícil de nombrar, un sistema que funciona en el límite, que no colapsa del todo pero que tampoco respira, que sostiene lo que debe sostener solo porque las personas que lo usan han aprendido a adaptarse a condiciones que nunca debieron normalizarse. La línea 12 sigue rota. El tramo entre Mixcoac y Tláhuac, que colapsó en 2021, ha tenido promesas, estudios, fechas tentativas de reapertura que se han movido más veces de las que conviene contar. Mientras tanto, Mixcoac sigue siendo el término provisional de una línea que nació para ser otra cosa,
cargando una operación para la que no fue redimensionada. Y la pregunta que esta historia deja no es cuándo va a mejorar. Esa pregunta ya la conocemos, la hemos hecho antes, sobre otras estaciones, sobre otras líneas, sobre otros tramos que prometieron restaurarse y tardaron años más de lo anunciado. La pregunta real es más incómoda. ¿Cuánto vale el tiempo de quien usa Mixcoac todos los días? Porque hay una contabilidad que el sistema de transporte de la Ciudad de México no hace nunca en voz alta. El costo de los minutos perdidos en andenes saturados. El costo del desgaste acumulado de quien empieza su jornada laboral habiendo ya invertido energía en sobrevivir el transbordo. El costo de la sensación crónica de que el sistema fue diseñado para moverte, no para cuidarte. Que eres un flujo que hay que gestionar, no una persona que merece llegar. Esa contabilidad no aparece en los informes técnicos, no aparece en los presupuestos de operación, no aparece en los discursos de inauguración cuando algo nuevo finalmente abre, pero aparece en los cuerpos, en el cansancio que es demasiado familiar para llamarse cansancio, en la rabia contenida que cabe exactamente en el espacio entre dos personas que no se conocen, apretadas en un andén que no debería estar tan lleno. El día que sonaron los tiros en Mixcoac, algo se iluminó brevemente. Los medios miraron. La ciudad prestó atención por unas horas. Y luego el ciclo siguió. El tren llegó. Las puertas se abrieron. La gente subió y bajó. El andén se llenó y se vació. Y Mixcoac siguió siendo lo que es. Una estación que carga lo que el sistema no quiso resolver en otro lado. Un andén que no elige a quién recibe. Un lugar bajo tierra donde la ciudad muestra, sin esfuerzo por disimularlo, exactamente cuánto le importa el tiempo de quienes no tienen otra opción. Los trenes siguen llegando. Y el andén sigue esperando que alguien, algún día, decida que ya es suficiente.